Bien, ustedes saben que José me pide por ahí que haga una introducción que espero pueda servir un poco de nexo a lo que venimos viendo en estos días anteriores. Ahí está, que tiene que ver con nuestra 12ª clase, porque contamos las del año pasado también en esto de la carta a los Efesios. Entonces, en el pasaje que él me pidió que más o menos contemplara para enganchar con lo que él va a seguir, me puse a estudiar un poco en el contexto, varios comentarios que hablaban sobre el capítulo, sobre los versículos que él me pidió, y entonces me fui observando esto de que en el contexto de lo que estábamos viendo del pasaje de Efesios 4, está en el párrafo inmediato superior el tema del 14 al 21, el amor que excede a todo conocimiento, que era lo que Pablo también de rodillas pedía que nosotros pudiéramos recibir esa gracia de Dios de conocer todo este amor de Cristo que no tiene conocimiento, que no hay un modelo, ¿sí? Luego trabajamos el hecho de que el andar digno, que él rogaba también que nosotros lleváramos en esto de vivir esta nueva vida en Cristo, y planteaba algunas actitudes que debemos tener dentro de ese contexto. También están las bases de la unidad de la iglesia, que es lo que hablamos en esto de estas siete, de estos 7 puntos que nos unen para ser iglesia. También luego vimos el tema de los dones, que era la gracia que Dios había repartido, había compartido y había dado a la iglesia de acuerdo a lo que Él estableció y a lo que Él plantea necesario y óptimo. Y ustedes saben que algunos de los comentarios que leí plantean que estos dones dados aquí en este pasaje no se refiere a todos, sino que en este contexto es como que Dios hubiera regalado dones personas, es como si regalara personas con la capacidad de ser apóstoles, regaló profetas, regaló evangelistas, hay otros pastores y maestros. Entonces, como un regalo a la iglesia que tiene que ver con una persona que tiene la capacidad que Dios le ha dado para el objetivo especial de hacer crecer el cuerpo de Cristo. Y en el pasaje 13 y 14, dentro de este contexto, está planteado como la meta final de estos dones, del para qué. Sí, lo voy a leer en la 1960 porque lo tengo a mano, pero en el Power está la otra que me gustaba compartir y ya les leo. Dice el 12, a fin de todo esto que hizo, que dio dones, que él subió, que tiene autoridad y que dio dones, dice que el 12 dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué hizo todo esto? ¿Para qué dio dones? ¿Para qué nos pone una meta a donde llegar? ¿Para qué nos pone una medición, un parámetro con el cual medirnos para llegar? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y la NTV me gusta como lo plantea, que dice que este proceso, dice, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, dice, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Había un objetivo y hay un objetivo por el cual Dios dio los dones para que la iglesia pueda crecer, estos dones personas. Y tiene el sentido de que todos podamos llegar a esa medida. No es que solo algunos, no es que los que tienen autoridad o los que tienen cargo, sino tiene que ver justamente con que todos lleguemos a esta medida. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, cuando entendemos que Él tomó su lugar en la cruz, por nosotros, que murió y resucitó para darnos vida, nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, dice de hecho el pasaje de Efesios 1:23, donde dice de que todas las cosas han sido sometidas a sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, quien todo lo llena es Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Y nosotros como miembros dentro del cuerpo somos
quienes debemos ejecutar sus órdenes. Nosotros, y la semejanza con el cuerpo humano nos da una idea valiosa de lo que Cristo quiso dejar como ejemplo para nosotros, para nuestro andar. En un cuerpo humano está la cabeza, hay miembros y tronco, y a pesar de que ahora nosotros veamos que nos pueden sacar el apéndice o la vesícula y se sigue sobreviviendo, y algunos los riñones y otras cosas, todos los miembros forman parte del cuerpo, son parte esencial, que Dios así lo estableció para que el cuerpo funcione bien. Si bien se pueden equilibrar con algunas cuestiones ahora, pero Dios no desecha a nadie, ni nadie es indispensable, pero menos aún innecesario. Y ese ejemplo nos muestra el valor que tiene para que nosotros podamos funcionar nuestra cabeza. Cualquier miembro que está en el cuerpo y es machucado, si nos machucamos un dedo, si nos cortan una parte del pie por diabetes o cualquier otro tipo de problemas, el resto del cuerpo, a menos que tenga un equilibrio, se necrosa, va muriendo de a poco. Y en la iglesia, esto es lo que sucede cuando los miembros no crecen. ¿Han visto acaso alguna vez por allí alguna persona de la mitad para abajo funcionando, caminando por allí, solo los pies? No, no hay, porque no hay posibilidad. Entonces, ningún miembro dentro del cuerpo de la iglesia puede funcionar por sí solo. Debemos cumplir cada uno de nosotros nuestra función. Los dones que hemos recibido son para ejercerlos en el espacio de la iglesia, porque es lo que hará que la iglesia pueda crecer y nos ha provisto, no tiene que ver con condiciones humanas, ni con deseos ni voluntad humana, significa lo que Dios eligió y nos preparó. Pero todo esto lo hizo Dios y lo hizo en el cuerpo de Cristo, donde es la cabeza Cristo y nos envía y nos manda y nos da indicaciones. Dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y el cuerpo es uno. Ninguno de nosotros puede formar y puede crecer, ni puede hacer la suya, ni puede trabajar por sí mismo, porque la Biblia plantea, y ahí dice que todos debemos llegar a la unidad de la fe. Ninguno de nosotros puede llegar por sí mismo. Y no vamos a llegar hasta tanto todos no lleguemos. La meta final está allí cuando el Señor venga a buscarnos. Pero en el interín es nuestra responsabilidad crecer y preocuparme por cómo crece mi hermana. La semana pasada estuvimos pensando en qué cosas de valor tenía mi hermano que son necesarias para contribuir a mi vida, para crecer. Ahora quizás me gustaría que pensáramos en cuál es mi responsabilidad en el crecimiento de Cristo para que cada uno de nosotros podamos tener esa plenitud, para que nos vayamos acercando cada día más a lo que Cristo ha establecido. Solo eso quería compartirles. Muy bien, gracias, Nacho. Excelente todo el contexto, todo el desarrollo y cómo llegamos a los versículos que vamos a analizar y ver hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, qué interesante poder pensar cómo cada uno de nosotros contribuye hoy al crecimiento de la iglesia, al crecimiento del cuerpo de Cristo. Y vamos a hacer ahora un ejercicio. Así podemos avanzar y pensando un poquito todo lo que nos anticipó Gladys, cómo cada uno de ustedes se siente que puede estar eh, ejerciendo su don en la iglesia, o cómo piensa que hoy está siendo parte de el crecimiento de la iglesia. Y hablemoslo en cosas prácticas, sencillas. A ver, para que podamos entender esto de una manera bien práctica, bien clarito para todos. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué puede aportar cada uno? Creo que es lindo pensar en la diversidad, ¿no? Porque así como Gladys explicaba las partes de un cuerpo, bueno, no todos tenemos la misma función y eso es fantástico, digamos, es muy lindo ver cómo se complementan unos con otros y nos necesitamos unos a otros y a veces los que menos se ven son los más importantes, más esenciales o más útiles o más, es como que entre todos somos uno y cuando hay alguien que falta o que está enfermo, dolido, bueno, eh, resiente a todo el cuerpo y deberíamos sentirlos todos cuando falta alguno, ¿no? Eh, Ujú. Creo que nos hace
O sea, esta diversidad es lindo para no pensar en que somos uniformes, digamos, que somos todos iguales, que tenemos que tener una forma, un mismo forma de vestir, una forma, no, sino que es muy lindo pensar en cómo somos complementos unos con otros. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiere compartir cómo siente que puede estar aportando algo al crecimiento de la iglesia? Sí, creo que a veces uno sin querer se enfrasca en un ministerio, en el ministerio que tiene, y a veces ese ministerio tiene complementos, tiene aristas, como planteaba em, Analía, en el hecho de que la diversidad puede hacer que uno pueda desarrollar ese don también en relación con otras personas, con otro miembro de la iglesia o en otra iglesia. A veces no es solo digo, no se habla solo de la iglesia de Peredo, sino hablamos de la iglesia de Cristo, que puede estar también distribuida en otros lados. Sin duda, claro, seguro que sí. Yo, para avanzar un poquito con el tema y empalmando con lo que charlamos en la clase anterior de todos los ministerios, del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastores y maestros, con todas eh, las posibilidades que ahí desarrollamos y vimos las distintas posturas. Eh, Cady recién dijo algo que para mí es fundamental para poder empezar esta clase. El Señor nos regaló dones a la iglesia. Yo en la clase pasada preguntaba cuando Él subió y repartió dones a los hombres, si estos dones eran exclusivamente para sus hijos o era para todos los hombres. Y ahí se crea un poco la polémica para pensarlo nada más, porque todos los dones tienen que ver con la edificación del cuerpo del Cristo. Entonces, la primera conclusión sería que solamente los dones los tenemos a partir de que recibimos el Espíritu Santo. Pero creo que Dios en su soberanía, Él puede repartir dones aún antes de que la persona reciba el Espíritu Santo. Esto es algo medio personal mío, ¿eh? Ir preparándolo para cuando se incorpore a la iglesia. Tan solo pensando en la soberanía de Dios. Pero Él va a derramar dones con objetivos claros. Y a lo mejor Él está tocando, trabajando personas, se me ocurre pensar, que pronto se van a incorporar a la iglesia. Quizás a lo mejor al principio tiene más que ver con una capacidad especial, con un corazón especial, y que luego con el Espíritu Santo se transforma en un don muy visible, ¿no? Pero Dios puede, en su soberanía, sorprendernos. A mí me sorprendería con un tema como este, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que los ministerios, los dones, los ministerios son dones en sí mismos, son personas que Dios nos ha regalado, como dijo Gladys, son un regalo para la iglesia. Y a partir de ahí, entendemos que todo lo que estamos haciendo en este curso, en algunos de los ministerios nos encuadramos, porque de hecho todos somos enviados, todos tenemos la responsabilidad de evangelizar, todos al enseñar la palabra asumimos un rol profético, todos al cuidar a un hermano asumimos una función pastoral, ah, el poder enseñar, muy, muy importante en la familia, nos hace de alguna manera ser maestros. Entonces, quiero que nos introduzcamos ahora en los versículos que siguen pensando esto. Todos estos dones son una función continua, permanente, porque la iglesia es un organismo vivo, ¿está? Cuando va hablando de edificarnos en amor, nos puede dar la idea de que es una imagen como un edificio cerrada, ladrillitos cuadrados, pero la imagen que hizo Gladys recién de muchos, personitas formando la iglesia, la verdad que es una hermosa imagen. La iglesia es un cuerpo vivo que tiene que crecer y desarrollarse. Y como organismo vivo es una acción permanente y continua. Esto es lo que quiero que entendamos siempre. Por eso la importancia de que se sigan reproduciendo los ministerios, que se sigan ejerciendo los dones. A lo mejor hoy yo estoy ocupando un lugar muy, a mi criterio, pequeñito,
pero estoy preparándome para una función o para un trabajo o para un desarrollo ministerial en el futuro que empieza por el principio, pero tiene que empezar. En mi caso personal, me acuerdo que lo primero que hice en la iglesia fue estar participando de la alabanza, estar como ayudante de maestro en la escuela bíblica con los adolescentes, y bueno, y ahí fui aprendiendo y desarrollando un ministerio hasta después poder, eh, por un llamado del Señor, haber llegado a lo pastoral, ¿no? Pero no arranqué ahí. Entonces, eso tiene que ver con la continuidad del ejercicio de los dones, ¿verdad? Eh, Cuando nace Moisés, se me ocurre este ejemplo, es un milagro que no haya muerto. Bueno, Dios está respondiendo con un niño lo que va a suceder 80 años después, cuando tanto el pueblo como el líder esté preparado para sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, ¿no? Pero empezó siendo un niño que milagrosamente se salva y se educa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es la importancia de entender que hoy me toca estar en un lugar y mañana me toca estar otro, y lo importante es seguir formando estos ministerios para que haya continuidad, porque la iglesia necesita estar viva siempre. Entonces, de esta manera la iglesia no depende de mí, no depende de un pastor, los ministerios siguen reproduciéndose y dando frutos. Hay algo importantísimo acá que me acordaba mientras hablaba Gladys, que tiene que ver con Juan 15, que el Señor dice, lejos de mí, nada pueden hacer. ¿Está bien? Toda esta reproducción tiene que ver cuando estamos eh, conectados como los pámpanos a la vid. ¿Se acuerdan de esta historia, verdad? De este relato de Jesucristo. No hay nadie que pueda dar frutos si no está conectado a la vida, si no permanece en la vida, si no permanecemos en el Señor. Puede ser que los ministerios y los dones se vayan opacando también si no permanecemos en el Señor. ¿De acuerdo? Bien. Versículo 13. Podemos subir un poquito, Grace, para que todos lo vean. Eh, el versículo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Y ahí subrayé yo el todos, porque es la palabra clave, me parece a mí. Cristo viene a buscar a su iglesia, no viene a buscarme a mí y a uno más, a otro, viene a buscar a la iglesia. Por eso es importante que todos, esto es como decía Dante Gebel, o todos o ninguno, ¿no? La importancia de que seamos todos. Sin duda, yo no puedo hacerme responsable por cada una de las vidas porque no voy a dar abasto, pero sí puedo animar y desarrollar este concepto de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que esto tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Intimidad con Cristo, conocer, estar entendiendo cómo funciona la fe. La meta es que todos caminemos hacia la madurez. La madurez es Cristo, estar en Cristo, como hemos estudiado en todos los capítulos anteriores. Aprender a estar en Cristo. Si sigue siendo una acción continua y permanente, Pablo, él mismo, no declara haberlo alcanzado, sino que él dice, prosigo la meta. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Entonces, si Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, nos desafiaba diciendo, yo mismo no digo que lo he alcanzado, sino que nos invita a seguir creciendo en el Señor, con más razón nos habla de que siempre hay una meta en Cristo a la que tenemos que llegar, que tiene que ver con seguir conociéndolo más a Él. Esto es lo que nos va a dar madurez y crecimiento, pese a cualquier tropezón, cualquier golpe de la vida, cualquier caída o cualquier pecado que pareciera que nos alejó de la meta. No nos asustemos por eso, seguimos trabajando.
Y ahí otra vez el todos cobra mucha fuerza. Los ministerios cubren mucha fuerza, abrazando al que está golpeado, al que está caído, al que se rompió, al que tuvo un tropiezo grande en la vida, al que tuvo una frustración tremenda. Bien, todos, todos, todos. Gladys nos hablaba de todo el cuerpo. Los pies no pueden andar corriendo solos por ahí. Todos, todos. Entonces, ah, esto, de que yo pueda mirar al que entra a la iglesia y entender que es parte del llamado o es parte misma de la iglesia, aunque a mí no me convence o no me guste mucho. Yo el otro día, hablando con los pastores, les decía, si el ministerio de llevar café eh, continúa y se acerca a mucha gente de la calle que tiene necesidad, pues vamos a tener que prepararnos como iglesia para recibir gente que en algún momento se va a querer acercar a la iglesia y que va a ser distinto en su eh, quizás diversidad, como decía Analia, que van a ser distintos a la cultura social que tiene la iglesia. Por ejemplo, eso o cualquier otro ministerio de alcance a empresarios o a personas de la cárcel, o, no sé, lo que Dios vaya marcando. Tenemos que entender que el llamado y la meta es alcanzar a todos, que todos caminemos esa madurez. Entonces, necesito insistir que usted se vaya hoy a dormir diciendo todos. El Señor viene a buscarnos a todos. Es mi responsabilidad ser parte del todo para que todos puedan crecer. Y volviendo en un par de versículos, haciéndonos soporte con paciencia. A veces la paciencia a mí se me acaba. Bueno, es fruto del Espíritu, tiene que volver a fluir, no se me puede acabar la paciencia. Es importante que todos podamos crecer. ¿Crecer en qué? En esto de la unidad de la fe. Bueno, esto es esencial. Todos creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, como el Hijo de Dios, el que ha traído eh, restauración del hombre con Dios, el que nos acerca al Padre, el que trae la vida eterna. Entonces, esta es la unidad de la fe, es esencial, es la palabra que va cobrando vida en nosotros, es la doctrina que vamos aprendiendo, que se nos van enseñando, y el avance, salud, madurez es el conocimiento del Hijo de Dios, que como si fuera la parte práctica, ¿está bien? La unidad es creer, pero el paso que sigue, el conocimiento del Hijo de Dios, tiene que ver con devoción, tiene que ver con mi tiempo con el Señor. Y acá, otra vez, pregunto, hoy en un mundo que corre tan rápido, que va tan acelerado, que tenemos una velocidad de crecimiento, de trabajo, con tanta información, con tanta distracción, con tantas opciones para tomar decisiones, estando un poco aturdidos de tantas cosas. ¿Cómo podemos hacernos tiempo para vivir verdaderamente una devoción con Cristo? La Biblia nos dice que Él está a la puerta y llama, ¿no? Llama. Y si yo le abro, Él se sienta a cenar con alegría conmigo. Si usamos esta figura para hablar de nuestra devoción, bueno, ¿cuántas veces, cómo desarrollamos nuestra devoción en un día? Porque tampoco la devoción es sentarse 5 minutos o una hora a hacer un devocional, un estudio bíblico. La devoción es cómo vivo yo lo que he creído, cómo en mis 24 horas estoy en Cristo, independientemente que esté trabajando, en la iglesia, en casa. O sea, cómo practico esta devoción en Cristo. Escuchábamos con Robbie
un comentario sobre Efesios justamente que planteaba esto de lo que significaba el conocimiento, ¿no? De lo que significaban las dos bases para poder crecer, que dice la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces dice que el, el- el autor que escuchábamos, porque es un autor de un libro, mencionaba que el conocer, el original de la palabra, que tenía que ver con lo que en el Antiguo Testamento se planteaba con el conocimiento que Dios establecía, que no era a nivel cognitivo, sino que tenía que ver con una experiencia de vida, cómo uno podía en realidad experimentar a Dios verdaderamente como Él deseaba ser experimentado, que no era solo la erudición y no tenía que ver con todo lo que pudiéramos saber del tema, sino en cómo yo vivía esta relación con Dios, pensando en esto que plantea el José de que justamente cómo hacer que este conocimiento de Dios sea realmente, o de Jesús, sea lo que nos haga crecer. Entonces él planteaba a través de vivir lo que Dios establece, la palabra, lo que Él dice en su palabra. Entonces es un conocimiento no a nivel cognitivo, sino de experiencia de vida. Eso es experiencia. Nuestra experiencia con Cristo es lo que hace que no sea una vana palabra, sino que la palabra tome vida. ¿Está bien? La palabra es vida. Muy bien. Y necesitamos estas tres cosas juntas para andar. No se amar, sino se conoce, para andar en la vocación del llamado, madurar, guardar la unidad del Espíritu y alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo, que es Cristo mismo en nosotros. Esto es el desafío, esta es la medida, la estatura que pone Pablo por delante. ¿Hasta dónde tenemos que aprender? Hasta ser como Cristo, hasta ver a Cristo en nosotros, que Cristo se ve en nosotros. Y ahora, otro ejercicio para que puedas hacer. ¿Puedes ver a Cristo en la vida de otras personas? ¿Puedes ver a Cristo en la vida de otras personas? Gladys, sos la única que veo ahora en mi teléfono. Yo veo a Cristo en tu vida, ¿sí? Y lo puedo ver. Y lo veo a Roberto ahí atrás tuyo, y yo puedo ver a Cristo en su vida. Y eso me hace crecer, ¿está? Decía que los vientos de doctrina no son inofensivos, son peligrosos si no tienen sano fundamento. No hay que confundir el mover del espíritu con vientos de doctrina. Debemos tener experiencia, debemos ser sensibles a la voz del espíritu, pero ojo que puede haber artimañas honestas o deshonestas, buenas o malas intenciones, que nos lleve a un error y eso puede ser usado con astucia para extraviar a muchos, confundir a muchos. ¿Cómo se soluciona esto? Con la palabra, conociendo la palabra. Bueno, leemos el comentario que dice ahí debajo. Dice, niños son dóciles, pero fáciles de engañar, de llevar para cualquier lado por falta de conocimiento y relación con Dios, fe, palabra y devoción. Los vientos de doctrina no son inofensivos, son peligrosos si no tienen fundamento sano. No confundir el mover del espíritu con viento de doctrina. Ojo con las artimañas, fraudes del error, usadas con astucia. Modas actuales, dice. Me gustó la versión que leyó Gladys, que dice, me parece que la NTV dice que llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Creo que la mentira más peligrosa es la que tiene 99% de verdad. Eh, Como que también ser astutos en esto, en distinguir cuando algo está errado. Yo tengo una introducción que utilizo para hablar cuando hablo del tema de la ideología de género, posiblemente ustedes lo tengan presente, pero siempre lo asocio con esto, ¿no? El hecho de decir que en el Tesoro de Estados Unidos, para reconocer a los dólares falsos, estudian solamente el original. Lo palpan, lo ven, lo miran al detalle de adelante y de atrás, le toma como examen sobre el original, el dólar original. Entonces pueden descubrir cuál es el error porque conocen el original. Entonces yo pensaba, para descubrir justamente la artimaña del enemigo y las mentiras, tenemos que conocer la palabra.
que es este conocimiento de que hablamos, ¿no? De Cristo y su palabra lo que nos va a hacer reconocer el error y rechazarlo, por supuesto, también. Sí. Bueno, y el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, la verdad es única, no es mi verdad, es Jesús. No hay manera de crecer si no es en la verdad. Y solamente se puede seguir creciendo en amor. Si no, no podemos crecer en la verdad, en Cristo. La verdad y el amor en la Biblia son lo mismo. No pueden estar encontrados. Dios es amor y verdad. La verdad bíblica puede ser dolorosa, pero no lastima. Edifica, pero sin amor puede destruir, aunque sea la verdad. Bueno, eso, bueno, hay un versículo diciendo este versículo diciendo la verdad en amor, que muchas veces eh, es del 100% verdad, pero cero de amor. Entonces, como que se puede hacer daño, por más que se dice la verdad, ¿no? Cómo encontrar el equilibrio. Y no es 50-50, es 100, 100 y 100, ¿no? 100 de verdad, 100 de amor. Dice, bueno, después Grace me subió un poquito, dice de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto, digamos, plantea justamente esto, ¿no? El hecho de decir de que lamentablemente a veces uno sin querer puede hacerlo, esto de funcionar solo o de ser llanero solitario, pero no es lo que ayuda al crecimiento de Cristo, sino que plantea de que tienen que estar unidos entre sí y ayudarse mutuamente. Como yo voy sosteniendo, ya había visto un videíto que después no lo encontré entre todas las cosas que a veces busco como una idea especial, justamente que planteaba esto, ¿no? La idea de cómo, si lo encuentro, prometo que se los mando, cómo cada uno de nosotros va ayudando al otro y era un ejemplo con las animaciones que ayudaba a su hermano a subir en una pendiente. Entonces ellos dos iban caminando y luego venía otro con una mochila o con algo que entonces ellos también se acercaban y lo ayudaban el otro. Y después ya eran tres, ya eran cuatro, hasta que era todo el grupo, la iglesia ayudándose mutuamente con la actividad propia, con siendo cada uno lo que tiene que ser, es que puede ayudar al otro para ayudar también a crecer en amor al otro, ¿no? Justamente es sobre eso, dice en Cristo, crece todo el cuerpo, debemos saber cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. La iglesia para saber cuál es mi actividad propia, para poder ayudar y recibir ayuda. Así crecemos. Crecemos si estamos conectados al cuerpo. Intégrate, hace de soporte, que es justamente ese videíto, desarrolla tu don, ministerio en amor, sacrificialmente. Solo para terminar en este último punto, eh, escribí algo ahí que dice, para poder ayudar y recibir ayuda. No es menor el entender que la madurez y el crecimiento del que venimos hablando es necesario saber levantar la mano y pedir ayuda. Nadie crece como un superhéroe, nadie, menos si sos pastor. ¿Se acuerdan la fotito el otro día del limonero? Que la rama con más fruto necesitaba un soporte, una ayuda, porque si no tenía tanto peso que se caía al piso. Y cuando los limones tocan el piso se pueden echar a perder, se van a podrir. ¿Está? Necesitaba soporte aún la rama que está dando mucho fruto. Así que yo veo y considero como muy noble el saber pedir ayuda a tiempo o fuera de tiempo también, pero es parte del crecimiento. Y como si yo no pido ayuda a tiempo, estoy dolido, estoy amargado, estoy triste, estoy con una prueba muy difícil, o en un momento, no sé, complicado por la razón que fuera, afecto el crecimiento de otros porque yo estoy dejando de crecer. Entonces, es tan importante como cuando yo pido ayuda, o cuando yo ayudo, digo, que cuando yo pido ayuda. ¿Ah? Eso es crecer. Es saber que yo también necesito soporte.
cuidado. Cuando uno está más expuesto, los golpes son más fuertes, más fuertes. Y déjenme insistir en esto. Nadie corre esta carrera solo, nadie es un superhéroe que puede con todo. Todos tenemos puntos vulnerables, todos tenemos quizás algún lado más oscuro en nuestra vida que no nos daría mucha vergüenza si todos conocen o nos identifican por eso, pero de eso se trata, el todos que vimos en el versículo 3. Como la iglesia somos todos, déjate ayudar, porque cuando vos te dejas ayudar y estás madurando y estás creciendo, la iglesia crece y yo también puedo crecer a la par tuya. Entonces, todos somos vulnerables, todos tenemos necesidad de ayuda y todos podemos ayudar. ¿Ah? Nadie corre solo. En esta carrera, es una carrera que llegamos juntos todos. ¿Ok? Muy bien. La frase cerraba diciendo, intégrate, hacé de soporte, desarrolla tu don, tu ministerio, siempre en amor, que es el ambiente donde está pasando todo lo que estamos leyendo. Pablo lo mete en todo tiempo, en amor, en Cristo, en amor, en Cristo, en amor. ¿Está? Y sacrificialmente, porque el amor a veces implica esta parte del amor que es identidad del amor, que es también el sacrificio. ¿Ok? Bueno, me hubiera gustado que pudiéramos charlar un poquito más el tema de la verdad, pero ya pude ver que lo charlaron claramente, ¿no? Jesús es la verdad, Él es la única verdad y Él tiene que motivarnos a que todo lo que hagamos en su verdad lo hagamos en amor. ¿Está bien? No es de guapos decir la verdad por decir la verdad, sino siempre en un ambiente de amor. ¿Está? Hay un refrán que dice, la verdad no duele. No, vaya que sí. Puede lastimar demasiado si no está contenida en amor.